recoge mis lágrimas en tu odre, Dios mío. Creen que se pierde nada, un suspiro, un deseo, aunque luego no llegue a la obra, pero el Señor lo ve y el Señor se complace en el pobre, se acuerda de nuestra masa, sabe que somos barro y mira nuestra pequeñez. Y nosotros damos todo eso por muy bien empleado cuando nos consiente el Señor estar al pie de la cruz con San Juan. Y sigue diciendo la Santa Madre, pero todas las veces no estamos ni para pensar en la pasión, porque o estamos maluchos o nos encoge el corazón, pero dice ella, ¿quién nos quita estar con Él después de resucitado? Pues tan cerca le tenemos en el sacramento, a donde ya está glorificado. Pero vuelve al tema, aunque no quiera vuelve. Y no le miraremos tan fatigado y hecho pedazos, corriendo sangre, cansado por los caminos, perseguido de los que hacía tanto bien, no creído de los apóstoles. Porque la sangre de Jesucristo bendito es sangre física, pero es también sangre psicológica, sangre emocional, sangre de la sensibilidad, sangre del corazón. Perseguido de los que hacía tanto bien. Eso es sangrante, eso es sufriente, eso es crucificante. No creído de los apóstoles, Tantos episodios del Evangelio. En fin, la sangre de Cristo me enseña a derramar yo la mía de ese modo invisible que significa sufrir en silencio, aceptar sonriendo una humillación, buscar el último lugar y no quejarme si me echan a Él. La sangre de Cristo. En el capítulo 27, el otro gran capítulo de la humanidad de Cristo, cuando tiene la Santa Madre la visión intelectual, dice ella en el punto 13, ¿por qué hemos de querer tantos bienes y deleites y gloria para sin fin, todos a costa del buen Jesús? ¿No lloraremos siquiera con las hijas de Jerusalén, ya que no le ayudemos a llevar la cruz con el cirineo? Que con placeres y pasatiempos hemos de gozar lo que Él nos ganó a costa de tanta sangre. Él nos ganó lo que tenemos a costa de la sangre. Y en el capítulo 38, ya casi al final de la vida, recuerden que es un capítulo precioso, donde habla de muchas mercedes del Señor y de mucha lata que le dio el demonio, cómo se le ponían a veces en forma de monigotes hasta encima del breviario para estorbarla a rezar. Y en ese capítulo, ya casi al final de la vida, en el punto 7, dice ella que, hablando de las mercedes que ha recibido, lo incomprensible que era que el Señor se hubiera volcado tanto en ella, dice, plega a su majestad, por la sangre que su Hijo derramó por mí, que ya que ha querido entienda algo de tan grandes bienes y que comience en alguna manera a gozar de ellos, no me acaezca lo que a Lucifer, que por su culpa lo perdió todo, por la sangre que Él derramó por mí. Este es el ritornello de la Santa Madre, constantemente, la sangre de Cristo. Y en el capítulo 39, ya casi al final de su vida, sigue hablando de las grandes mercedes que le había hecho el Señor y de cómo Él le había prometido escuchar su oración por las personas por las que ella le pidiese. Y dice que a un alma Dios le da todo si su oración es humilde. Que se olviden todos los años en que no han servido a Dios, que es todo asco cuanto podemos hacer en comparación de una gota de sangre de las que el Señor por nosotros derramó.
todo es asco en comparación de una gota de su sangre. Recordando aquella merced que el Señor le hizo un domingo de Ramos, comulgando ella en su convento de Salamanca, de donde era conventual, Santa Madre, cuando los superiores le dijeron: está en un régimen extraño, tiene que estar adscrita a un convento, y ya se hizo conventual de Salamanca. Y allí comulgando tuvo esa gracia que sintió el domingo de Ramos al ofrecerle a Jesús la posada que los jerosolimitanos le negaron, que la boca se le llenaba de sangre y toda ella quedaba cubierta de sangre viva y muy caliente, mientras el Señor le decía: hija, yo quiero que mi sangre te aproveche. Yo lo gané con hartos trabajos y gózaslo tú con gran deleite. No hayas miedo que te falte mi misericordia. Santa Madre en el camino de perfección. Cuando en el capítulo 2 pide a sus monjas que se descuiden de las necesidades temporales y les habla del gran bien que hay en la pobreza, entonces recuerda a Santa Clara, que decía: grandes muros son los de la pobreza, y de esos muros y de los muros de la humildad quería cercar sus monasterios. Y entonces dice a sus monjas: cuidado con posesiones, con vanidades del mundo, no queráis hacer grandes edificios, no queráis tener cosas, de esto se guarden. Por amor de Dios y por su sangre, se lo pido yo. O sea que la Santa Madre está recurriendo para que sus hijas guarden la pobreza, nada menos que a la sangre de Cristo. Siguiendo con este tema de la pobreza, en el capítulo siguiente, el 3, la Santa Madre persuade a las hermanas a que se ocupen siempre en suplicar a Dios favorezca a los que trabajan por su Iglesia, estando en este castillito para pelear por él, encerradas aquí. Por eso en este castillito, peleando por él, no permita al Señor salgan de sus celdas, que más daño harán que provecho, si no son capitanes. En fin, todo esto les va diciendo en ese capítulo 3, y ya al final tiene una exclamación muy ardorosa: confío yo, Señor mío, en estas siervas vuestras que aquí están, que veo y sé, no quieren otra cosa ni la pretenden sino contentaros. Por vos han dejado lo poco que tenían y quisieran tener más para serviros con ello. Pues no sois vos, criador mío, desagradecido, para que piense yo dejaréis de hacer lo que os suplican. Ni aborrecisteis, Señor, cuando andabais en el mundo las mujeres, antes las favorecisteis siempre con mucha piedad. Cuando os pidiéremos honras, no nos oigáis, o rentas, o dineros, o cosa que sepa mundo, mas para honra de vuestro Hijo, porque no nos habéis de oír, Padre eterno, a quien perdería 1000 honras y 1000 vidas por vos. No por nosotras, Señor, que no lo merecemos, sino por la sangre de vuestro Hijo y sus merecimientos. Oh Padre eterno, mirad que no son de olvidar tantos azotes e injurias y tan gravísimos tormentos. Pues, criador mío, ¿cómo pueden sufrir unas entrañas tan amorosas como las vuestras? Que lo que se hizo con tan ardiente amor de vuestro Hijo, y por más contentaros a vos, sea tenido en tan poco, como hoy día tienen esos herejes el Santísimo Sacramento. Entonces eran esos herejes. Hoy es dentro de la misma Iglesia. Esta exclamación dice la Santa Madre, y pone delante del Padre Eterno la sangre de Cristo, para que la descalza luche porque se establezca su reino en el mundo y en la Iglesia. No consintamos, oh hermanas, que sea esclava de nadie nuestra voluntad, sino del que la compró con su sangre. Esto dice en el siguiente capítulo, el 4, ya ven que todo el camino de perfección está regado de alusiones a la sangre de Cristo. Y en el 4 capítulo empieza a hablar del amor del prójimo entre las monjas en una comunidad y cómo se han de querer, sin apegos, sin melindres, sin tonterías,
con el corazón totalmente libre, con una vivencia plena de la virginidad. Y por eso dice: no consintáis sea esclava de nadie vuestra voluntad, sino del que la compró con su sangre. En las primeras moradas, capítulo 2, se dirige a las almas que no se desenredan del pecado y les dice: oh almas redimidas por la sangre de Jesucristo, entendeos y habed lástima de vosotras. Estamos redimidos por la sangre de Cristo. Y en las segundas moradas, que como saben tiene un solo capítulo y en él trata de la perseverancia sobre todo, así como las terceras tratan del temor de Dios, las segundas de la perseverancia, dice que hemos de procurar paz en la oración, y eso es lo que dijo el Señor a los apóstoles. Paz, paz, dijo el Señor y amonestó a sus apóstoles tantas veces. Pues creedme que si no la tenemos y procuramos en nuestra casa se refiere en el alma propia, que no la hallaremos en los extraños. Acábese ya esta guerra. Por la sangre que derramó por nosotros, lo pido yo a los que no han comenzado a entrar en sí. O sea, ahora invoca la sangre para llamarnos al recogimiento. Y así constantemente. La sangre de Cristo en la Santa Madre, enamorada de la pasión, enamorada de la humanidad sacratísima, del Redentor. Quedémonos así este día, diciendo muchas veces: sanguis Christi, inebriame, sangre de Cristo, embriágame.